pues porque es como que le estás cobrando muy caro que se haya, o sea, que de pronto se salga de su terquedad de, pudo haber sido que en la revista del ejército le hubieran dicho escriba así un cuento sobre militares y entonces Ajá, cambia completamente el contexto y nos morimos de la risa y decimos este berriondo como les va a decir todo lo que les dijo, sí, sí. que son personajes completamente carentes de hondura, por Ujú. ejemplo. O pues creo que cuando piensas en lo cuando haces esas suposiciones lo haces de la manera como más negativa, o sea, el mal. Por más bien que esté hecho, uno ya empieza a pensar, bueno, está bien hecho, pero ¿qué es lo que te hace diferenciar este cuento de otros y que lo hace, no digamos valioso, porque valioso es por bien escrito, sino como ese factor que uno necesita muchas veces de los escritores que meten en gran medida parte, como una parte diferente que identifica también al escritor con la historia. Yo creo que lo decís mejor que yo, Mateo, pues esa era como la idea. No sé si se acuerdan cuando leímos y que lo leímos en muchas sesiones y que le dedicamos mucho tiempo y fue muy interesante esa lectura. Yo no sé si Carolina ya había llegado, eh, que fue la lectura que hicimos del escritor fracasado. Yo ahí encuentro una mirada tremendamente particular, una mirada absolutamente descorazonada, además, sobre el estamento literario, sobre digamos, el oficio de la escritura, y que uno lo lee y uno dice, bueno, aquí hay un autor, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo no veo acá? O sea, yo veo acá un cuento, pero no veo un autor, ¿cierto? No veo una mirada subjetiva, que es a lo que voy, Lina. No, pero yo a Arlo quiero mucho, pues inclusive le perdono todos esos tipos de altibajos. Es más, aprendí a querer a Borges por ustedes, que lo leímos un año entero. No, pero lo hablábamos en otra ocasión, o sea, que las obras no son como un monolito. Yo ahora que estoy leyendo a Márquez y que estoy muy contento con esa lectura de Márquez, y uno encuentra pues unas cosas impresionantes, no sé, por ejemplo, el otoño del patriarca, que el trabajo con el lenguaje tan impresionante, de las memorias, en fin, pero uno también lee cosas como, no sé, ¿cómo se llama? Noticias de un secuestro, mis putas tristes, o sea, que no son, que no, pues, que una obra tan vasta, en el caso de Márquez, pues hay caídas, ¿cierto? Hay puntos ciegos, hay, digamos, cosas que no les funcionan. Y a mí me parece que está bien leerlas. Yo no tengo, por eso les preguntaba, o sea, ustedes aquí qué encuentran. Esos diálogos son tremendamente precisos, inclusive si ustedes lo miran bien, si lo vuelven a leer, todo ese argumento está construido a partir de esos diálogos, o sea, desde el inicio. Desde el inicio, los personajes están silueteados en los diálogos, y eso es muy difícil. O sea, eso es muy difícil. O sea, yo desde ayer pensaba, voy a decir dos o tres cosas sobre este cuento, pero al mismo tiempo, como, bueno, ¿y quién escribe un cuento de esos? Alguien que es capaz de moverse en una cantidad de registros, o sea, pasar de esa descripción y de ese intento, digamos, por mostrar un mundo, digamos, alterno, distinto, el Oriente, en fin, a un cuento que se desarrolla en un mundo conocido y que se desarrolla muy bien, ¿cierto? Que cumple, digamos, cuenta una historia y la cuenta muy bien. Entonces no es que yo esté pues como en ya el cierre que lo he defendido todo este año, no, tampoco voy a tirarle el agua sucia. De su exageración, como de su falta de regulación también cuando se iba entonces a los escenarios desconocidos. Pues entonces ya está uno conocido y se quejan que porque Ah, fue no, no, pero reservado. es que el problema no es ese, el problema no es ese. Yo no sé, Carolina, me imagino que vos en el trabajo de tesis que has tenido que leer muchos cuentos, yo no conozco lo que estás trabajando, pero en relación a la literatura norteamericana que has podido leer, ¿encontrás, digamos, en estos cuentos, como en esa eficacia que yo hablo, encontrás algo eh, similar ahí o no? Pero no para el trabajo. A mí me gustan mucho los cuentos. Yo soy Ya. lectora de cuentos más que de novelas. Estoy trabajando, es una novela, pero conozco toda la obra pues, de Flannery, que son Y, treinta y y por- dos cuentos alrededor. A mí me parece que cumple con la teoría del cuento, por ejemplo, claro, por la de Poe, ¿cierto? Digamos,
la filosofía de la composición, él dice, tiene que leerse una sentada y se lee, ¿cierto? O como decía, por ejemplo, que Cortázar lo retoma, que la resolución sea como por nocaut, ¿cierto? Digamos, al final es sorprendente, aunque por el título se predice un poco y uno se predispone, dice doble, algo doble va a pasar. No sé, hay que ver muchas cosas, y en cuanto a teoría, pero no del cuento, sino en general literaria, es mejor mostrar que decir, y eso es lo que hace con el diálogo. Él muestra quiénes son los que están, sin decir, ella es inteligente, burra, no, nada, él simplemente pone diálogos, pone un man hermético que le dice, no, mi jefe me dijo que no podía hablar con vos, entonces, bueno, es un man que se ve que es apegado a la norma, y ella como tratando de darle, hoy vi un entierro por la letra E, no sé qué, entonces, por el diálogo estamos viendo, ella es suspicaz, a mí me parece sin necesidad de que, pues, de que todo sea como tan, no sé, tan magno, así, tan megalo, gigante, filosófico. A mí me parece que funciona literariamente, pues como cuento funciona. No sé, a mí me parece muy bueno, pues igual a mí todo lo que me entretenga me parece bien y pues si ya uno se va a pensar, ¿cierto? Ya habría que mirar otro tipo de análisis, por ejemplo, el que yo hago con Flannery O'Connor. Yo encuentro que ella elige muy bien los nombres y voy a las referencias y encuentro un montón de cosas, pues como, y empieza uno a descomponer nombres y a buscarlos en otros idiomas y uno ya va entendiendo un montón de cosas. Por eso, por ejemplo, la otra vez que yo decía algo de Tel Aviv, que Santiago pues como que me dijo algo, no, Israel desde esa época, no sé qué. Yo dije, bacano hacer también eso, ¿cierto? Ir mirando, no pasar tampoco tan por encima de las cosas, pero no todo tiene que ser pues como tan, no sé, hay como reserva, un poco de aquí, un poco de allá, ¿cierto? Pero a mí me parece súper bien. Entiendo pues tu amor por el man y que te dé un poquito de visita, normal, porque eso es lo que uno hace con autores que uno quiere. Pues yo también haría lo mismo, y yo también le exigiría, y le digo, ¿cómo así? Vos, porque tiraste pues esta bobada, pero bien, pues. No, y está muy bien que me lo digas, pues, porque o sea, yo hace mucho tiempo, pues, como perdí como como las ganas, pues, de tener la razón. Yo creo que cada vez me voy dando cuenta más que, pues, que el asunto de la literatura es una vaina, pues, demasiado ajena y que hay muchas voces y que hay muchas posibles lecturas, ¿cierto? Y me parece muy bien, pues, que hagas una lectura, digamos, distinta, a contrapelo de lo que yo pueda pensar. Es muy probable que que yo esté perdido, pues. Muy bien que todo, pues, o hasta yo, pero normal, bien, bacano. Y eso se trata, pues, ¿verdad? Yo hablaba con André Giraldo, que es un alumno de hace tiempo, y André Giraldo me la cobra todavía, pues, todavía se enoja conmigo. André Giraldo, pues, sabe más que yo casi en todo, pero todavía se enoja conmigo porque cuando estaba muy chiquito, yo estaba muy joven, pues, dictando el taller, pues era de un radicalismo impresionante, y una vez mostró un cuento, y yo fui particularmente agresivo, pues, con el comentario, cosa, pues, de la que me arrepiento un poco, pero ya digamos no, o sea, ya digamos yo tengo, digamos, una mirada, pero creo que más o menos he aprendido, pues, a saber que hay otras miradas, o sea, que este es un terreno muy fangoso, pues, y que pueden coexistir, pues, algunas miradas. Lo interesante es intentar argumentar, que es lo que estás haciendo vos y lo que estoy intentando hacer yo, ¿no? Hay algo con respecto a esos decálogos que a mí me llaman mucho la atención, esos decálogos de los cuentistas, y que hay muchos. Hay uno que me llama mucho la atención, si me permiten, de Julio Ramón Ribeiro, que es, digamos, sumamente clásico, que uno diría, pues, que lo escribió un autor del siglo XIX. Entonces, dale un segundo a ver si está acá. En el inicio de Gabo, Espantos de Agosto, a mí ese cuento me encantó, pues. No, yo les voy a confesar un pecado, les voy a confesar un tremendo pecado. Yo apenas estoy como leyéndolo, no digamos seriamente, pero como acercándome con cautela. Entonces, bueno. Ese cuento es bueno.